El uso de la culpa. Los ensayos clínicos de las vacunas COVID no dicen nada sobre la capacidad de estas vacunas para cortar las cadenas de contagios. No ofrecían ninguna prueba o dato esperanzador sobre esta cuestión. Sobre la interrupción de la transmisión del virus por las vacunas, y lo que dicen los ensayos clínicos, fue muy clarificadora la respuesta de Tal Sachs, director médico de Moderna, al BMJ, publicada el 21 de octubre de 2020. Nuestra prueba no demostrará la prevención de la transmisión, dijo Sachs, porque para hacer eso hay que tomar muestras de las personas 2 veces por semana durante periodos muy largos, y eso se vuelve insostenible desde el punto de vista operativo. La utilización de la culpa, el uso consciente de la desinformación tenía su fuente en la ciencia. Pero en una ciencia alejada de la salud, la ciencia de la propaganda, del control social. Un grupo de científicos de la conducta pertenecientes al Behavioral Insights Team, BIT, estuvieron evaluando los mensajes más efectivos para motivar la vacunación contra el COVID. Esta información es pública, se encuentra en español en la página web del BIT. Lo que hicimos. Durante meses, hemos desarrollado, refinado, y evaluado mensajes para promover la vacunación. Nuestro proceso iterativo involucró analizar la literatura existente sobre las ciencias del comportamiento, conducir 5 ensayos controlados aleatorios y realizar 15 grupos focales, tanto en inglés como en español. En nuestro último ensayo evaluamos 4 mensajes finales, en español y en inglés, con más de 20.000 participantes, mediante nuestra plataforma de experimentación en línea, Predictive. De 4 mensajes evaluados eligieron el siguiente. 1. Ayuda a quienes más quieres. Se fundamenta en el deseo de las personas de proteger y apoyar a sus amigos y familiares. El mensaje deja claro que vacunarse puede ayudar a sus seres queridos mientras que no exagera el poder de la vacuna para reducir o eliminar la transmisión. Si bien todos nuestros mensajes fueron efectivos para incrementar la confianza e intención de vacunación, hubo un mensaje que fue particularmente efectivo. El mensaje de ayuda a quienes más quieres aumentó la intención de vacunarse en todos los grupos con mayor desconfianza. Si bien recomendamos alternar entre los mensajes altamente efectivos, el mensaje de ayuda a quienes más quieres es el mejor candidato para encabezar una campaña de comunicación. Y la unidad BIT añadía. En los próximos meses, estaremos trabajando para hacer llegar estos resultados a los responsables de formular políticas públicas, servidores públicos y otros actores clave que puedan emplear nuestras recomendaciones en el mundo real. Y, aunque no existía ninguna prueba de que las personas vacunadas no fueran contagiosas, no hubo ningún reparo en usar la culpa para obligar a vacunarse a los indecisos. Si no te vacunas matarás a tus seres queridos. Como vemos, no solo se empujó a la gente a hacer lo correcto mediante el miedo. También se empujó a la gente a hacer por voluntad propia la voluntad de otros. Es decir, hacer lo correcto mediante el uso deliberado de la mentira y de la culpa. La unidad BIT. Una breve historia. El Centro Común de Investigación, JRC, de la Comisión Europea crea en 2014 la Unidad de Prospectiva y Conocimiento del Comportamiento, actualmente Unidad de Prospectiva, Conocimiento del Comportamiento y Diseño de Políticas. En la elaboración de su primer informe, 2016, participaron 900 responsables políticos, investigadores, ONG, y 32 empresas de países miembros de la UE. Informe que incluye un apartado dedicado a la sanidad. Este informe de 2016 da a conocer los países de Europa Occidental con una mayor institucionalización de las prácticas de ingeniería social, Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Francia y Dinamarca. Una de las conclusiones del informe, la primera, es el siguiente: existe un creciente interés por parte de los estados por aplicar los conocimientos sobre el comportamiento en la elaboración de sus políticas. En 2015, a iniciativa de la OCDE, se celebró un seminario internacional, Nuevos enfoques de los desafíos económicos, NAC, que trató sobre los conocimientos que tenemos en el campo de la modificación de la conducta y su aplicación al diseño de políticas. En este seminario participaron más de 150 funcionarios de gobiernos centrales y locales, reguladores, personal de organizaciones internacionales y académicos, que según la propia OCDE se reunieron para debatir los retos y las oportunidades de aplicar los conocimientos sobre el comportamiento en la elaboración de políticas.
En 2010 se creó el Behavioral Insights Team, BIT, en el Reino Unido, con la finalidad de asesorar a los gobernantes y funcionarios del Reino Unido en la aplicación de las ciencias del comportamiento a la política y contribuir al desarrollo de estrategias y políticas. Llegados aquí, regresamos al presente y a la pandemia. El Behavioral Insights Team, BIT, conocido extraoficialmente como la Unidad Nash, se creó en 2010 bajo el gobierno de David Cameron. Gran Bretaña está tan avanzada en materia de conocimiento del comportamiento que lo exporta a todo el mundo. La Nash Unit es ahora una sociedad anónima con fines sociales, con oficinas en Londres, Manchester, París, Nueva York, Singapur, Sydney, Wellington y Toronto. Ha llevado a cabo más de 750 proyectos y solo en 2019 trabajó en 31 países. Ha realizado más de 1000 talleres para gobiernos de todo el mundo, formando a 20.000 funcionarios en conocimiento sobre el comportamiento. Durante los años COVID, la unidad BIT ha estado a la cabeza de las políticas de control social. El Dr. David Halpern, el jefe del BIT, ha sido el encargado de planificar el control social durante la pandemia en el Reino Unido. Además, entre los miembros del Grupo Científico sobre Comportamientos contra la Influenza Pandémica, SPIV, CICIE del gobierno, también se encontraban otros miembros de la unidad BIT. A nivel internacional, también hay pruebas de influencia en las políticas de otros gobiernos, como el español. El uso del miedo como arma de control social. La unidad BIT y el Grupo Científico sobre Comportamientos contra la Influenza Pandémica, SPIV, han estado en primera fila, entre otras, en la planificación de la obediencia ciega a gobiernos como el inglés o el español mediante la aplicación de las ciencias del comportamiento. La carta publicada por el BMJ del Grupo Científico sobre Comportamientos contra la Influenza Pandémica, SPIV, es una respuesta al escándalo provocado en el Reino Unido por los mensajes hechos públicos de Matt Hancock, secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Social. De los mensajes publicados escritos por Matt Hancock, responsable de la sanidad del gobierno británico, sabemos dos cosas: que es un absoluto incompetente, a la altura de los gestores españoles, y dos, que tomó la decisión de sembrar de terror a Inglaterra para disciplinar a la población. Incluso llegó a sugerir inventar variantes nuevas, aunque inexistentes, del COVID extremadamente letales con el fin de atemorizar a la población. Sobre estos hechos, el Grupo Científico sobre Comportamientos contra la Influenza Pandémica dice en la carta publicada por el BMJ, que Matt Hancock no siguió sus consejos. En concreto se afirma: cuando Hancock y Case abogaron por tácticas de miedo, iban en contra del consejo científico que les habían dado. No estaban, como algunos han sugerido, en sintonía con sus asesores científicos. Aunque reconoce que uno de los consejos de dio el SPIV al gobierno, y que además quedó reflejada en el acta de una reunión, fue el siguiente: el nivel percibido de amenaza personal debe aumentar entre aquellos que son complacientes, utilizando mensajes emocionales contundentes. Para ser efectivo, esto también debe empoderar a las personas dejando en claro las acciones que pueden tomar para reducir la amenaza. Es decir, el SPIV miente. Aconsejó aumentar el miedo de la población utilizando mensajes emocionales. Sobre el papel activo del SPIV y de la unidad BIT en el uso deliberado del miedo como herramienta de control social tenemos más fuentes que lo prueban. La periodista Laura Dadsworth publicó en 2020 un trabajo de investigación plasmado en el libro Estado de Miedo, cómo el gobierno del Reino Unido utilizó el miedo como arma durante la pandemia de COVID-19. Sobre el uso de las mascarillas puede ser chocante la entrevista que aparece en el libro de Laura Dadsworth a uno de los asesores del gobierno de Boris Johnson. Robert Dingwall, profesor de sociología y asesor gubernamental, ante las preguntas de la periodista sobre la utilidad del uso de las mascarillas contestó que las mascarillas se han introducido porque son un recordatorio simbólico de que la gente es peligrosa, el mundo es peligroso, y uno puede sentirse más seguro, crean una sensación de amenaza y peligro, y de que la interacción social puede ser algo que nos inquiete. Por eso, imponer las máscaras puede alimentar el miedo, tienen poca base científica, están diseñadas para hacer a la gente obediente. Es un hecho que apelar a la emoción, al miedo, es más eficaz que usar datos si lo que queremos son cambios de conducta a gran escala.
Las emociones fuertes empujan a la acción, aproximación o huida. Así lo entienden los publicistas, por ejemplo, las campañas de tráfico no dan datos, muestran imágenes con alta carga emocional.